Sin duda es muy importante hablar de la Inmaculada Concepción. También en esta casa ustedes tienen voto concepcionista, cosa que a lo mejor visto desde el 2013 pues no se entiende muy bien, no se contextualiza. Yo ayer mismo, hablando a mis alumnos de Historia Moderna en la universidad, del reinado de Felipe III, yo les decía que en el reinado de Felipe III se produce una modernización de la administración y que a esa pesada maquinaria de los consejos pues se iban creando algunas juntas que eran para resolver algunos problemas en concreto. Problemas pues como que a nosotros nos pueden sonar, como la falta de crédito de la monarquía, la gran deuda, los problemas con el exterior. Y uno de los problemas para los cuales se creó una junta fue para el conseguir del Papa correspondiente la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, fue una empresa que en la monarquía de España tuvo tanta importancia como la solución de la deuda en aquellos momentos. Claro, mis alumnos esto no se lo podían creer, porque frente a una cosa tan que yo les he ido hablando de lo que para los ejércitos de la monarquía de España era importante que esa monarquía no rompiese su banca, no produjese bancarrota, pues no se podían imaginar que los reyes correspondientes, sobre todo Felipe III y Felipe IV en el siglo XVII, se estuviesen ocupando de un tema teológico. Parecía que los reyes de España eran más papistas que el Papa. Bueno, iremos viendo un poco cuáles son los distintos hitos de esta historia del dogma de la Inmaculada Concepción, cómo ha ido repercutiendo en España y también cómo ha ido repercutiendo, cómo no, en Valladolid. Hemos ya pasado ese sesquicentenario, esos 150 años, creo que lo celebramos con cierta solemnidad, de esta empresa teológica y mariana que se encontraba presente pues, en las grandes páginas de la teología, pero también en los pinceles y en los cinceles de los pintores y de los escultores y en la cotidianidad de los saludos. Y por eso, en tantas ocasiones, se decía aquello de Ave María Purísima y se contestaba sin pecado concebida, que hasta hace poco tiempo quedaba reducido a los tornos de los conventos y que en algunos conventos, pues fruto de la tecnología, no sé, te contestan con buenos días y ya no te dicen aquello de Ave María Purísima sin pecado concebida. Y con muchos siglos cuenta este debate teológico que ha sido defendido y prevenido con pasión, ardor y entusiasmo por las distintas familias, pero sobre todo por las distintas órdenes religiosas adscritas a determinadas opiniones, provocando encendidas controversias y defendidas estas controversias y estas opiniones por sus clientelas, por las clientelas de las órdenes religiosas, incluso físicamente. Se producían peleas por defender el dogma o no de la Inmaculada Concepción. Aclaremos antes de nada qué es lo que se pretendía con todo esto, qué significa esto de la Concepción Inmaculada de María. Perdonen que yo se lo explique, pero estoy acostumbrado a una universidad donde algunas veces cuando trato historia de la Iglesia y hablo de la Reforma, casi tengo que dar una clase previa de catequesis. Porque, claro, tengo que hablar de los sacramentos, no saben lo que son los sacramentos, tengo que hablar de la Eucaristía, no saben lo que es la confesión, etcétera, etcétera. Y algunas veces, pues, peco de ser catequista. Bien, pues la Concepción Inmaculada de María se unía también a su maternidad virginal. Esta mujer había sido elegida por Dios para encarnar en sus entrañas al Hijo de Dios y, por lo tanto, habría de estar preparada antes del inicio de los tiempos a esa misión divina que se le había encomendado. María tenía que estar preservada de toda mancha en el mismo instante de su concepción, como también, por supuesto, si estaba preservada en el mismo instante de la concepción, por supuesto en el momento del parto y posteriormente al parto. Tenía que estar libre del pecado original con el cual nacemos todos los seres humanos después de la falta cometida por nuestros primeros padres.
Así, a la concepción inmaculada habría que añadir que María mantenía esa virginidad después del parto de su hijo. María había recibido la definición teológica de la maternidad divina en el Concilio de Éfeso. Los que defendían su concepción inmaculada no afirmaban solamente que hubiese sido elegida para ser madre de Dios, sino elegida, les repito, desde el mismo instante de su concepción, no un minuto después, desde el mismo instante de su concepción. Estas sutilezas eran de gran importancia, de gran importancia. También tengan ustedes en cuenta que las Sagradas Escrituras no hablan del nacimiento de la Virgen, no hablan los evangelios canónicos del nacimiento de la Virgen, tampoco hablan de quién eran sus padres. Para eso tenemos que recurrir a los denominados evangelios apócrifos, que han sido unos evangelios muy importantes en la configuración de las escenas que hay en nuestras iglesias. Y en concreto tenemos que recurrir, para saber sobre la historia del nacimiento de la Virgen, al protoevangelio de Santiago. Esto va a llevar a que los distintos autores de los primeros siglos, y cuando hablo de los primeros siglos estoy casi hablando de los primeros 15, 16 siglos de nuestra cristiandad, pues hayan tratado este tema con gran atención. Los primeros padres de la Iglesia solamente reservaban la exención del pecado original a Cristo, que había sido concebido no por un hombre, sino por el Espíritu Santo. San Bernardo de Claraval, que es un autor de primera línea a considerar siempre que hablamos de la Virgen, no defendía que María hubiese sido preservada del pecado original, aunque defendía que había sido santificada dentro del vientre materno. Y eso que San Bernardo, en todas las iglesias cistercienses, nos vamos a encontrar una especial dedicación a la Virgen María. Tenemos que pasar después a otros autores, donde no me voy a detener en todos ellos: San Buenaventura, San Alberto Magno, sobre todo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, discípulo de San Alberto Magno, conocido como el doctor angélico, el autor de la Suma Teológica, no admitía pecados personales para la Virgen, según expuso en esa Suma Teológica, pero afirmaba que Dios la santificó antes de su nacimiento, pero después de su concepción. Eso va a conducir a que los dominicos, Santo Tomás de Aquino era dominico, pues naturalmente no defendiesen la concepción inmaculada de María, y fuesen ellos pues los grandes protagonistas de la controversia. ¿Frente a quién? Pues frente a los franciscanos, dos contendientes teológicos: dominicos, maculistas; franciscanos, inmaculistas. Hay que decir, por otra parte, que a esos inmaculistas se van a ir añadiendo posteriormente distintas órdenes religiosas, de forma muy fuerte en el contenido teológico. Se van a ir añadiendo los carmelitas, inmaculistas también, los jesuitas, y ahí es cuando se va a producir la controversia, ya en el momento en que dominicos están frente a franciscanos y jesuitas, pues diríamos casi, perdonen que les hable en estos términos y en cuestiones tan serias, el partido está perdido. Totalmente, porque la reflexión teológica era muy fuerte, Esto, claro, vuelvo a lo mismo, no lo podemos comprender en los tiempos secularizados, pero eran los grandes temas. Los grandes temas teológicos eran los que defendían esos grandes grupos de opinión que eran las órdenes religiosas. Y a los inmaculistas pues añadieron otros frailes, como son los frailes de la Merced, que tenían la función de redención de cautivos, y que su fundador, Pedro Nolasco, había recibido la revelación de esa concepción inmaculada de María. Se van a añadir grandes autores como Ramón Llull. Va a pasar esta controversia a ser debatida en las Cortes, por ejemplo en las Cortes de la Corona de Aragón, celebradas en Barcelona en 1456, e incluso cuando se funden nuevas órdenes religiosas
a finales del siglo XV por una mujer tan interesante y tan desconocida todavía como va a ser Santa Beatriz de Silva. En la historia de Santa Beatriz de Silva está mezclada toda la historia también de la Inmaculada Concepción. En la historia de Santa Beatriz de Silva, o la tradición nos dice que Santa Beatriz era una mujer tan bella, que había llegado a la corte de Juan II de Castilla y que la reina había tenido celos de esa dama tan bella. Todavía no era monja, ni lo pensaba, y la encerró, nos dice la tradición, en un baúl donde permaneció por espacio de 3 días. Al tercer día abrió el baúl y se encontró que aquella mujer estaba todavía viva y que en ese tiempo había tenido una revelación de la Concepción Inmaculada de María y también se explicaba desde esos episodios que después fundase una orden religiosa de monjas concepcionistas y que el hábito de esas monjas concepcionistas estuviese muy presente en los colores de la Inmaculada Concepción. Bueno, a mí me parece mucho más interesante leer algunos estudios sobre lo que significó en la espiritualidad católica de finales del siglo XV y sobre todo en la relación de la espiritualidad católica con las mujeres, la figura de Beatriz de Silva. En todo esto también tuvo mucha importancia, como siempre, el apoyo de la universidad, de una gran universidad europea como era la Universidad de París, en la universidad que van a estudiar posteriormente Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros, el apoyo que va a dar la Universidad de París a la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que además estaba siendo apoyada, pero de carácter no dogmático, sino de carácter, con un carácter personal, por un papa franciscano, como era Sixto IV de la Rovere, el constructor o el que mandó construir, porque él no puso piedra sobre piedra, naturalmente, la capilla Sixtina. En todo esto se fijaban en un texto muy especial, un texto que tenemos que leer porque va a ser muy importante para la iconografía, que va a ser el texto del Apocalipsis, donde, según todos los que defendían en aquellos siglos la Concepción Inmaculada de María, pues se anunciaba ya en las Sagradas Escrituras precisamente esta pía opinión, que entonces lo era. Estamos hablando en los tiempos prehistóricos al dogma. El dogma no llegará hasta 1854. Bueno, pues precisamente ese texto tan importante, porque a medida que yo se lo vaya leyendo, teniendo en cuenta que el Apocalipsis tiene casi más misterios que palabras, bueno, pues van a ir recordando la iconografía de la Inmaculada. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso al acecho delante de la mujer que iba a dar a luz con ánimo de devorar al hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a regir todas las naciones con vara de hierro, el cual fue puesto a salvo junto al trono de Dios, mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante 260 días. Bueno, pues precisamente toda esta opinión, esa pía opinión de la Concepción Inmaculada de María iba a encontrar una base fundamental de expansión, de propagación en el arte. Primero, de forma narrativa, me explico. Había que, y valga la redundancia, explicar a los católicos de aquellos momentos cómo se había producido el nacimiento de María. Y había que contar lo que en el protoevangelio de Santiago, no les hablaban del protoevangelio de Santiago, ni sabía el común de la gente que era esto de los evangelios apócrifos, entre otras cosas porque no existían ediciones de los evangelios apócrifos. Hoy las podemos encontrar en la biblioteca de autores cristianos, no piensen ustedes que tienen que ir a ningún libro prohibido por ninguna Inquisición.
Bueno, pues les tenían que explicar cómo se había producido ese nacimiento. Y entonces en los retablos aparecerán escenas del nacimiento de María. Aparecerá San Joaquín, aparecerá Santa Ana, aparecerá como ese matrimonio ya anciano. Bueno, la Biblia tiene un concepto de anciano muy relativo, claro, con la esperanza de vida que había entonces. Pero parecía ese matrimonio que no iba a tener hijos, y que San Joaquín vivía en el desierto con sus ganados y Santa Ana apartados porque esa esterilidad era como un castigo divino. Pues llegó un momento en que el ángel, siempre mensajero de Dios, anuncia también a Joaquín que vuelva a encontrarse con su esposa porque se va a producir esa concepción en este caso, de una hija que llamarían María. Esto lo cuenta el protoevangelio de Santiago. Y ese abrazo que se va a producir, el abrazo en la Puerta Dorada. Eso lo tienen en un retablo tan cercano a nosotros como es el retablo de la Catedral de Valladolid, que fue anteriormente retablo de la iglesia de la Antigua. Fue realizado por Juan de Juni, por nuestro imaginero, en la iglesia de la Antigua. Pues allí se encuentra esa imagen. Era una imagen de carácter narrativo. Ahí es cuando se va a producir, en ese momento, el momento de la concepción inmaculada de María. El abrazo en la Puerta Dorada era el símbolo de ese instante de la concepción inmaculada de María. O bien había que hablar de la genealogía de Cristo, o bien había que hablar pues, de esa presencia de Santa Ana, la Virgen y el niño, la triple Ana. En definitiva, al principio era la difusión de la Inmaculada Concepción a través de escenas de carácter narrativo. Después aparecerá la representación de las letanías también de forma gráfica. Las letanías Estrella del Mar, las letanías que hablan del cedro del Líbano, del olivo, del lirio que florece entre espinas, del rosal, de lo expresado en el Cantar de los Cantares: eres jardín cercado, hermana mía, esposa, eres jardín cercado, fuente sellada, de María como espejo sin mancha, de torre de David, de ciudad de Dios, de puerta del cielo. Esas letanías plasmadas gráficamente, pues se van a unir ya a la representación propiamente dicha de la Inmaculada Concepción, que se va a producir en el siglo XVI y en el siglo XVII, teniendo en cuenta que también determinados acontecimientos de aquella monarquía pues se estaban produciendo en algunas festividades marianas. No consideraban casual que el 7 de octubre de 1571 don Juan de Austria y la coalición de Venecia, el papado y la monarquía de España venciese al turco en Lepanto. Por lo tanto, María cada vez claramente se estaba manifestando como la protectora de esa monarquía católica. Y en esa configuración, como siempre, en esa configuración iconográfica hay dos fuentes. Por una parte está el grabado, pero por otra parte, como ocurre en nuestros pasos de Semana Santa, están los autores teológicos, los autores ascéticos, pues por ejemplo el padre Luis de la Puente, por hablar de un vallisoletano jesuita, Luis de Alcázar, que todos estos van a ser los autores de referencia de nuestros grandes escultores. No piensen ustedes que a los escultores se les ocurrían las cosas así como así, pues se quedaban pasmados mirando al cielo, tenían una revelación y lo plasmaban en un cincel. No, leían. Y leían a todos estos autores. Y Francisco de Pacheco, que después va a ser el maestro y el suegro de Diego Velázquez, pues va a leer todas estas páginas y va a ser uno de los grandes teóricos de la Inmaculada Concepción, como había sido uno de los grandes teóricos por ejemplo, de la representación de Cristo, de la crucifixión. Por ejemplo, textos de aquellos momentos, dice: «Hase pintar a la Inmaculada con túnica blanca y manto azul, que así apareció esta señora a doña Beatriz de Silva portuguesa», ya se lo relataba antes, «vestida de sol, un sol ovalado, ocre y blanco, que se cerque toda la imagen, unido dulcemente con el cielo, coronada de estrellas, 12 estrellas compartidas en un círculo claro de resplandores, sirviendo de punto la sagrada frente, una corona imperial adorna su cabeza y no cubre las estrellas».
Y así lo plasmó con los cánones propios de cómo había que representar a la iconografía de la Inmaculada, pues Francisco de Pacheco en el arte de la pintura. Y además Francisco de Pacheco va a ser un pintor en Sevilla, y en la Sevilla entre 1610 y 1620, donde los maculistas y los inmaculistas llegaron incluso a las manos, es decir, a macularse, a darse, a mancharse. Bueno, pues así es. Y siguiendo todas esas pistas, Francisco de Pacheco va a describir cómo debía ser esa Inmaculada, a pintar, pues, asiadísimo misterio, esta señora en la flor de la edad, de 12 a 13 años, es decir, una primera adolescente. Hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima, y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos de color de oro, en fin, cuanto fuese posible al humano pincel. Y quizás uno de los primeros modelos en aquella iconografía pues va a ser su hija Juana, que después es la esposa de Diego Velázquez. Diego Velázquez también va a plasmar la iconografía de la Inmaculada, como lo van a hacer Pedro de Mena o Alonso Cano, como lo van a hacer Zurbarán o Murillo, como lo va a hacer José de Rivera o Rubens y como lo va a hacer Gregorio Fernández. Gregorio Fernández, que algunas veces desde las cofradías, pues casi siempre le vemos identificado con nuestros pasos, pero Gregorio Fernández es el gran creador de las iconografías, no solamente de Semana Santa, sino de la propia Inmaculada, o por ejemplo de los santos que se estaban canonizando. Ahora que estamos a las puertas de los 400 años de la beatificación de la Madre Teresa de Jesús y de los 500 de su nacimiento, pues es el que va a crear la iconografía de Santa Teresa de Jesús, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier y por supuesto de la Inmaculada. Las Inmaculadas de Gregorio Fernández, pues, y en Valladolid. La más famosa, hoy desaparecida, estaba en el convento de San Francisco, franciscanos, que pertenecía, por si se me olvida decírselo luego, entre tantas cosas que yo les tengo que contar, pertenecía al convento de San Francisco de la Plaza Mayor a la provincia de la Concepción, de la propia orden seráfica. Recuerdo que en la exposición que hicimos aquí en el año 2004, pues poníamos en el medio de esta sala una serie de expositores con libros. Esos libros que casi siempre producen menos interés y atracción al público en general, pues eran libros que hablaban de lo que no era dogma todavía, de esta pía opinión. Y entre esos libros estaba pues uno muy importante de una monja también de gran trascendencia, que va a ser María Jesús de Ágreda, una religiosa concepcionista confidente del rey Felipe IV. Felipe IV, cuando se dejó de válidos, pues se dedicó a escribir a esta monja, no se conocieron nunca, a Sor María de Ágreda, y Sor María de Ágreda, una mujer muy inteligente, pues iba opinando de todas las cuestiones, no piensen solamente que hablaban de la Concepción Inmaculada de María, sino que hablaban de Flandes, hablaban de la flota, que hablaban de los problemas europeos, etcétera, etcétera. Era la confidente política. Y ella había escrito, por si no se lo he dicho antes, una obra tan editada, tan leída, tan traducida como Mística Ciudad de Dios, donde insistía en la concepción de la Reina del Cielo. Esa obra estuvo aquí, en una edición pues probablemente muy temprana, de 1650 y tantos, donde ya esta obra fue polémica, en su tiempo. A todo esto, a la controversia teológica, a la difusión por el arte, hay que unir la realización de los votos. El primer voto de una ciudad, en este caso de una villa, del mundo para defender la Concepción Inmaculada de María, se produjo en una fecha tempranísima, el 1 de noviembre de 1466, en la iglesia de San Nicolás de la villa de Villalpando, en Zamora. Fue la primera villa del mundo, el primer núcleo urbano, que hizo voto de defender, con todas sus consecuencias, la Concepción Inmaculada de María, para él y para las localidades de su tierra, que aquí las tengo todas, pero tampoco se las voy a estar diciendo porque se les va a olvidar casi al mismo tiempo que las pronuncio yo.
y que pertenecían al señorío de los Fernández de Velasco. Estamos en ese momento, de 1466, de las guerras civiles entre Enrique IV y su hermanastro, el príncipe Alfonso. De esto estamos ya muy puestos después de la serie Isabel la Católica. Estamos ya todos muy puestos y saben perfectamente de qué les estoy hablando. Se comprometían, además de a su defensa, fíjense, a guardar fiesta solemne con misa, sermón, procesión, sin que faltasen las obras de caridad, dando de comer a 20 pobres. Es decir, unir la devoción con la obligación, unir la devoción con la liturgia, unir la devoción con la asistencia social. Y curiosamente las renovaciones de este voto siempre se producían en circunstancias bélicas. Se produjeron cuando Carlos V guerreaba contra Francisco I de Francia, después de la batalla de Pavía, se produjo después de nuestra guerra civil de 1940. Era pues muy importante contar una renovación progresiva. La Villa de Madrid desde muy pronto también fue haciendo este voto de la Concepción Inmaculada de María, en concreto en la devoción ciudadana de Madrid, que era la Virgen de la Almudena. La de Atocha era la devoción más de la familia real, mientras que la Almudena pues era la vocación mariana más popular. Y esto desde la iglesia de Santa María la Mayor de Madrid. Ahí empiezan a nacer pues, las distintas esclavitudes, congregaciones en la defensa de la Inmaculada Concepción. Y eso va a llegar pues hasta, fíjense, hasta el comienzo de la construcción de la nueva Catedral de Madrid, de la Catedral de la Almudena. A las ciudades se unía también el voto concepcionista de las universidades, del mundo universitario. El mundo universitario tuvo mucha importancia en la discusión teológica porque para asistir a universidad tenía que existir facultad de teología, no es como actualmente, que nosotros hicimos una secularización de la universidad en la cual, como siempre casi hacemos en España, eliminaron las facultades de teología y solamente las facultades de teología hoy están en las facultades de la Iglesia. Esto es algo totalmente, históricamente es inconcebible, ¿no? En Alemania pues no pasa esto. Fíjense que en Alemania tienen una trayectoria diferente. Bueno, pues para asistir a una universidad tenía que haber facultad de teología y allí se discutía. Pero además, en las universidades españolas, en Valencia, en Granada, en Alcalá, en Salamanca, pues había que defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Y esto era muy importante porque para doctorarse había que jurar el dogma de la Inmaculada Concepción. Para ocupar una cátedra había que jurar defender lo que sería el dogma de la Inmaculada Concepción, que todavía no era dogma. Les quiero insistir en todo ello. Pasaba lo mismo en los distintos colegios de abogados que se van a ir estableciendo. En las constituciones fundacionales de la Corporación de Abogados de la Corte, convertido después en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pues era muy importante la defensa de la Concepción Inmaculada de María. Eso también pasa, por supuesto, el componente mariano de nuestras catedrales, aunque nuestras catedrales habitualmente estaban consagradas a la advocación de la Asunción de María, que todavía tampoco era dogma, es un dogma todavía mucho más tardío. Hay una cuestión curiosa. En la diócesis de Segovia, el Cabildo pues, estableció una institución de este voto, y en esa institución del voto pues, también tenían que defenderlo los obispos que tomaban posesión en la diócesis de Segovia. Llegó un obispo de Segovia que era dominico y dijo que por ahí no pasaba, y entonces los segovianos dijeron, pues usted no pasa por ahí, nosotros no pasamos por el obispo. Y entonces el bueno de, aquí le tengo su nombre, Fray Íñigo de Brizuela, pues lo siento mucho, pero no pudo llegar a ser plenamente obispo de Segovia. Todo ello pues en medio de la monarquía de Felipe III y de Felipe IV. El establecimiento de las Reales Juntas de la Inmaculada Concepción para enviar los correspondientes memoriales a Roma y, por supuesto,
también estaba presente en la ironía y en la sátira y en el humor político y religioso de aquellos momentos. Y entonces se cantaba en libelos, en panfletos, aquello de todo el mundo en general: a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Y claro, pues cuando Santo Tomás cuando los dominicos no lo defendían y esgrimían a una autoridad que nadie discutía en ese mundo de autoridades, como era Santo Tomás de Aquino, pues les cantaban aquellos de: alaba a Tomás, nadie lo ignora, aunque saca a la Virgen pecadora. Y así pues fue discurriendo todas esas controversias, también el nombramiento del patronato de España. Ustedes pensarán o alguien podría pensar, pues Santiago Apóstol, en cuanto se canonizó a Santa Teresa, las Cortes se entusiasmaron con la figura de Santa Teresa. En el reinado de Carlos II se entusiasmaron con San José y le proclamaron también patrono de España. Todo esto, claro, pues esto no era una cosita... si hoy tenemos cierta controversia, si trasladamos el puente de la Inmaculada, pues fíjense en aquellos momentos. Hasta que Carlos III, Borbón, expulsor de los jesuitas, pues que eran inmaculistas, pues va a entusiasmarse con la concepción inmaculada de María y la nombrará, con el permiso de Clemente XIII, el 19 de junio de 1760, patrona de España. En esto también se va a ver apoyado mucho por la Universidad de Salamanca, que en aquellos momentos reforma su capilla y sitúa en el retablo de la capilla de la Universidad de Salamanca, que existe, y lo pueden ustedes ver en el edificio antiguo de la universidad, pues una gran escena de la jura de la defensa por parte de los profesores de la concepción inmaculada de María. Y también, por supuesto, pues la fundación de las diversas congregaciones marianas, lo que significaba ser en el siglo XVI, todavía no se vengan hasta el XX, congregante mariano en los colegios de la Compañía de Jesús. El esquema era el siguiente: el Papa concedía una serie de privilegios, indulgencias espirituales a la congregación mariana del Colegio Romano de la Compañía de Jesús, y las distintas congregaciones marianas se iban uniendo a esa congregación, a la prima primaria de Roma, y se iban asociando a ella y por lo tanto obtenían también esos privilegios espirituales. Los congregantes marianos eran las clientelas de los jesuitas, los jóvenes de los colegios, pues que también iban a defender, por supuesto, la concepción inmaculada de María, también en sus distintos colegios. Voy pasando cosas porque el tiempo se va echándose encima. No solamente, y se consiguió en el siglo XVII por parte de Alejandro VII el oficio, es decir, la traducción litúrgica y la misa de la concepción inmaculada de María. Eso era algo muy importante. No solamente se trataba de proclamar un dogma, que todavía no lo era, sino de tener una plataforma litúrgica para esa celebración. Eso se consiguió en los años 60 del siglo XVII por parte de Alejandro VII. Y ya cuando los jesuitas habían sido expulsados, los dominicos habían sido exclaustrados, los franciscanos habían sido desamortizados, cuando había llegado el liberalismo, cuando Italia se estaba empezando a unificar, llegó al trono pontificio un papa, Pío IX, que algunos han considerado como el primer gran papa de esta nueva época de los grandes pontífices, un papa que al principio parecía bastante abierto a distintas opciones, después tomó un camino en el tema del liberalismo político ciertamente cerrado, ¿no? Ese camino cerrado, porque llegó a calificar aquello de que el liberalismo es pecado, y lo que ocasionó muchos problemas al catolicismo liberal, Pero bueno, eso ya es otra cosa.
Lo cierto es que en 1854 Pío IX va a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Saben precisamente quién estaba por aquellos momentos en todos estos grandes asuntos romanos? Pues en aquellos momentos estaba un fraile dominico que, curiosamente, que se va a llamar Fray Fernando Blanco, que era el secretario del arzobispo de Santiago de Compostela y que debido a sus grandes servicios en la formulación del dogma, etcétera, etcétera, va a ser después nombrado obispo de Ávila y finalmente arzobispo de Valladolid. Es el primer arzobispo de Valladolid que murió en Valladolid, de los arzobispos, y que está enterrado en la catedral. Pues un dominico, fíjense, después de tanta controversia, un dominico será el que esté muy cerca del romano pontífice de Pío IX en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y en la nueva etapa, cuando esto ya nadie lo podía discutir, en la nueva etapa es cuando en los distintos colegios de los religiosos vuelven a prodigarse, cuando también las grandes órdenes religiosas, después de la desamortización, fundan sus grandes colegios de segunda enseñanza, es cuando empiezan a prodigarse las congregaciones marianas que se ponen bajo la advocación, en el caso de los jesuitas, de San Luis Gonzaga y de San Estanislao de Kostka, lo que se llamaban los Luises y los Koskas. Y además de todo eso, tenemos que decir que en el siglo XIX y en el siglo XX se van a producir dos apariciones marianas pues de gran importancia y que están relacionados con la Inmaculada Concepción, especialmente la primera. Es el caso de las apariciones de Lourdes. Y recuerden lo que esa niña, Bernadette, cuando pregunta a la señora vestida de blanco quién es, pues le dice aquello de yo soy la Inmaculada Concepción. Estamos en 1858, 4 años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Lo cierto es que pronto, creo recordar que es del propio Pío IX, sí, de Pío IX en 1876, va a recibir la iglesia que se va a edificar en Lourdes el título de basílica, y que por lo tanto ya no solamente era la proclamación de un dogma, sino que iba a ser el gran contexto de las apariciones marianas cada vez más populares de la Virgen de Lourdes, que era una Inmaculada Concepción, pues de aquella, de nuevo cuño, me permitan esta expresión, es decir, ya no es la Inmaculada Concepción representada por Murillo, sino que es la Inmaculada Concepción pues de los países del liberalismo. En aquellos momentos eran los tiempos del Tercer Imperio de Napoleón III, después vendrá la proclamación de la Tercera República en Francia, pero muy pronto va a llegar la devoción de la Virgen de Lourdes, que repito, es una Inmaculada Concepción a Valladolid. Lo va a hacer a través de la parroquia de San Ildefonso, a través de algunos franceses como Paulina Riet, a través de la fundación del Colegio de Lourdes, por los hermanos de la Salle, que son franceses. En definitiva, todo eso y va a establecerse muy pronto una archicofradía de la Virgen de Lourdes en Valladolid. Y también las apariciones de Fátima del año 17, después de la proclamación de la República en Portugal. Es interesante. Yo se los sugiero ver el contexto histórico de las apariciones cuando se produce. Bueno, pues también es un apoyo a ese dogma de la Inmaculada Concepción. Y así, pues ha ido llegando hasta nosotros a través de... Yo he elegido, para terminar, esa imagen de los congregantes. Algunos de ustedes habrán sido de los Luises y los Koskas, seguramente, porque esto es una estructura que ha llegado hasta el curso 70-71 en muchos de estos colegios del San José, del Colegio de Lourdes, donde yo lo he estudiado en mayor profundidad, y esos congregantes, en el caso de los del Colegio de Lourdes, pues esas pequeñas cofradías que tenían sus funciones religiosas, que pagaban su pequeña cuota mensual, que se distinguían por sus juntas directivas, los congregantes mayores, los congregantes menores, y que celebraban muy especialmente esta festividad
del 8 de diciembre, que tampoco el 8 de diciembre es una casualidad. Miren ustedes, algunas veces pasamos por el calendario así como se dice popularmente, como el que pasa la novia, ¿no? El 8 de diciembre, pues, es 9 meses antes del 8 de septiembre. Y el 8 de septiembre celebramos el nacimiento de la Virgen María, en Valladolid, la Virgen de San Lorenzo. Como el 25 de marzo, aquí esta cofradía lo sabe bien, pues son 9 meses antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, ese 8 de diciembre de 1854, en que se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, pues tampoco fue una fecha casual para pasar a la historia de la Iglesia. Como ven, en medio de las controversias, en medio de las discusiones, en medio de las grandes empresas políticas, teológicas, de las grandes banderas que se defendían en torno a esta devoción, pues esta es una historia de todo menos tranquila, pero una historia esencial para explicar y para entender lo que ha sido la espiritualidad, la cultura y el arte de nuestro mundo católico, de nuestro ámbito católico, de nuestra historia de la Iglesia católica. Como le repito, lo que yo les digo muchas veces a mis alumnos, si ustedes no aprenden a leer lo que se encuentran en los cuadros, con toda esa historia de la espiritualidad, ustedes hasta pierden el tiempo yendo al Museo del Prado, porque van a ver colores, pero no van a ver mensajes. Muchas gracias.